hasta Julio Villegas de Salme. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Ceci, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, mi muñeco. Vamos a tratar hoy el autismo. La gente está muy emocionada el saber qué es el autismo, por qué se presenta. A ver, platícanos. Bueno, ¿qué tal? Hola, Nayeli. Hola, Julio. Pues es un tema que nos impacta y nos Sí. afecta por el desconocimiento que hay, sobre todo en niñas y en niños que han sido víctimas de discriminación, y esto implica de rechazo en sus ambientes tan importantes como el escolar. La forma en que reaccionan debido a que es un problema de comunicación, una condición. El autismo no es necesariamente una enfermedad, es una condición. Hoy en día le podemos llamar problemas en el desarrollo o trastornos en el desarrollo cognitivo, en el neurodesarrollo, pero también se relaciona con algunas cuestiones como el Asperger, que es una condición de vida, en donde lo característico va a ser la dificultad para establecer comunicación, no solamente verbal, sino empática. Desde muy temprana edad podemos discriminar, y esto es fundamental, porque a los 6 meses ya podemos ver si la niña, el niño, bueno, el bebé o la bebé hace un contacto visual con los elementos emocionales, pero también si nos señala objetos queriendo comunicárnoslos a los cuidadores. Esto es, estira la manita y señala el juguete que le llama la atención, o cuando los padres o cuidadores señalan un móvil, algún otro elemento, y el niño lo sigue o no lo sigue. Cuando hay una sospecha de algún problema del neurodesarrollo como el autismo, los papás señalan los objetos y los niños no los siguen. Los papás les sonríen mucho y ellos no corresponden con una mirada afectiva. Y después nos damos cuenta que les cuesta trabajo hablar y que las palabras que utilizan son como muy concretas muy y breves, cortas, ¿no? No hacen metáfora ya a los 3, 4 años, sino que son casi literales, o pueden referirse a ellos mismos como una tercera persona, y esto comienza a ser un poco diferente. A veces sobresale la capacidad de memorizar, de recordar algunos otros elementos, números, datos importantes, pero lo característico va a ser la falta de empatía para comunicar emociones y para comunicarse en general. Y algo característico es que en sus emociones van a tener crisis que los cuidadores y a veces los padres confunden con berrinches. Y aquí es fundamental que tanto en preescolar, en maternal, en la primaria, secundaria y en su vida ya adulta laboral, porque pueden llegar a ser completamente autónomos con una buena capacitación, con un buen adiestramiento en sus áreas sociales, que sepan discriminar cuándo es una crisis y cuándo es un enojo. Prácticamente la palabra berrinche no nos va a servir muchísimo, y podríamos hablar de cómo desactivarlos en general, no nada más con niños o niñas con autismo, que se hace para otro tema, sí. Pero estos van a ser los elementos fundamentales. Perfecto. Esto ¿a qué edad te puedes dar cuenta que tu hijo sufre de autismo? Bueno, desde los meses, desde los meses. 4 o 5 meses, los niños, las niñas hacen un contacto visual que a veces sentimos como vacío, superficial, no nos mantienen la mirada, no sonríen de forma tan espontánea, no comparten ver objetos, jugar a que aparecen y desaparecen, sino que muestran una falta de expresión, se distraen de un objeto a otro, y les cuesta más trabajo comenzar a desarrollar el vocabulario en conforme o en comparación con niños y niñas de su misma edad, de sus mismos meses. Pero es distinto a las niñas o a los niños que tienen problemas de articulación. Hay niños que no se les entiende, o niñas que no se les entiende muy bien lo que dicen, pero señalan casi todo y son muy sonrientes. El componente emocional es vasto. Acá la carencia emocional va a ser un factor distintivo. O sea, que no te emociona ni que te pongan la campanita o que le digas, ay, mi chiquito, qué bonito. O sea, el niño está pareciera apagado, como un diciendo, aplanamiento, estará enfermo. Sí, como si no le importara, y los papás se pueden confundir, y entonces quizá tenga que ver con esta dificultad comunicacional de transmitir emociones. Dime una cosa, ¿el autismo es genético? Básicamente, sí, ¿verdad? No es una enfermedad que se adquiera, no es resultado de las vacunas, sino es una condición genética en mayor proporción en hombres
esto es fundamental, y también tiene, llegamos a llamar espectro autista, porque hay quienes tienen una afectación severa que no hablan, o sea, las personas no desarrollan el lenguaje, no hablan, están prácticamente en un mutismo, y del otro lado tendríamos las personas con muchas habilidades, inclusive memorísticas. Si pensáramos en un personaje, sería Doctor House. Esta serie tan interesante, pero recordaremos que era demasiado sincero y mencionaba los diagnósticos y pronósticos de sus pacientes, en ocasiones hasta con crueldad, debido a que no puede ser empático, tienen esta dificultad, pero son muy inteligentes, para calibrar las emociones de los demás, y pueden tener áreas destacadas, no siempre, pero puede ser. A ver, aquí la señora Sandra Villa dice, diagnosticaron a mi sobrino con autismo, ¿a dónde puedo acudir para que nos orienten si su crecimiento, para su educación, en fin, ¿qué les recomiendas? Sí, va a depender del municipio en que viva. Afortunadamente es uno de los temas prioritarios a nivel mundial en el aspecto y en las áreas de la salud, y tanto en el municipio de Guadalajara como Zapopan, sobre todo en el de Zapopan, tienen un centro integral de atención al autismo, en donde el desarrollo de las habilidades sociales serán fundamentales, ayudar a que los niños respondan, a que controlen impulsos, a que sepan interactuar, respetar turnos, porque todo esto les va a costar trabajo, y repito, no como berrinche, sino como esta dificultad comunicacional. Guadalupe Ocampo, ¿cómo puedo darme cuenta que mi hijo tiene autismo? Se comporta diferente a otros niños, pero no estoy muy segura. Ya comentaste eso, pero ¿qué debe de hacer? Claro, bueno, diferentes somos todos, afortunadamente eso es lo que nos enriquece, pero la diferencia fundamental va a ser en el aspecto comunicacional. No mantienen la mirada, y cuando lo hacen es fugaz y no transmiten emociones. Esto va a ser un elemento fundamental cuando son muy pequeñitos. No se comparten el señalar objetos y divertirse, sino que se van de un objeto a otro, y además pueden tener en su comportamiento algunas repeticiones como balancearse, tararear una canción, y las crisis emocionales que van a tener son muy muy intensas, con lo que de primera mano podría ser un retardo en el lenguaje, pero no porque no articulan bien, sino porque dicen palabras muy cortas y pueden referirse a ellos mismos en tercera persona. Perfecto, vamos a dejar la segunda parte de autismo y retardo del neurodesarrollo. Del neurodesarrollo, ¿qué te parece para la próxima semana? Porque está la neurodiversidad. Eso es en bien donde importante. Reconociendo las características singulares de cada ser humano, y con el apoyo suficiente, con el aspecto del desarrollo de habilidades sociales, pueden llegar a hacer su vida como cualquiera. Exactamente. ¿Salme trata este tema? Salme colabora debido a que es un área tan específico. Tenemos lo que es el Centro de Atención Integral, Estancia Breve y Prolongada, psicogeriatras, pero las áreas especializadas con quienes colaboramos son el Centro de Atención Integral en el Autismo de DIF Zapopan y de DIF Guadalajara. Correcto. Número de Salme. El 075, pueden tener un primer contacto en esta línea de atención en crisis, recordándoles que es un servicio gratuito, confidencial, 24/7, y siempre habrá expertos en salud mental para ayudarles. Gracias, Julio. Nos Muchas vemos para la gracias. próxima. Julio. Que la segunda parte de autismo, hay que darle